En el Evangelio de hoy, contemplamos a Jesús realizando el exorcismo de dos hombres poseídos por demonios en la región de los Gadarenos. Escuchemos con atención las enseñanzas de este Evangelio y cuidemos de no criar cerdos en nuestra vida. Sucedió así. Cuando Jesús llegó a la otra orilla del lago, a la región de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos hombres poseídos por demonios que salían de entre los sepulcros. Eran tan violentos que nadie podía pasar por aquel camino. Entonces gritaron: ¿qué tienes que ver con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia de ellos estaba pastando una gran piara de cerdos. Los demonios le suplicaban. Si nos expulsas, envíanos a la piara de cerdos. Jesús les dijo: Y di. Los demonios salieron y entraron en los cerdos, y toda la piara se lanzó por la pendiente hacia el mar y murió ahogada en las aguas. Los que cuidaban los cerdos huyeron y fueron a la ciudad para contar todo lo sucedido, incluso lo ocurrido con los poseídos. Entonces toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando lo vieron, le pidieron que se marchara de su región. ¿Qué aprendemos de este pasaje? Ante todo, jamás debemos olvidar que Jesús es el único que puede liberarnos de los demonios. Es interesante observar que Jesús llegó al pueblo de los Gadarenos que, aunque eran judíos, no respetaban las tradiciones judías. Como vemos en el Evangelio, tenían una gran crianza de cerdos, y sabemos que los judíos consideraban impura la carne de cerdo y por eso no la consumían. Podemos deducir que aquella región se había convertido en un territorio marcado por el pecado. Los Gadarenos, aun siendo judíos, no escuchaban la palabra de Dios ni obedecían los preceptos de la tradición y de la ley de Moisés. Por eso, la crianza de cerdos representaba un negocio contrario a la voluntad de Dios. Al entrar en la escena del Evangelio, vemos que había dos hombres endemoniados que salían de los sepulcros y sembraban el terror en aquella región. Todos tenían miedo de pasar por ese camino. Sin embargo, cuando aquellos hombres vieron a Jesús, fueron ellos quienes quedaron aterrorizados ante él. Aquí encontramos una primera enseñanza. El diablo no soporta permanecer en la presencia de Jesús. Por eso es tan importante recibir frecuentemente a Jesús en la Eucaristía. También debemos orar, abrir nuestro corazón y permitir que la luz de Cristo entre en nuestra vida, expulsando toda oscuridad de nuestro interior. El Evangelio menciona dos endemoniados, pero en realidad aquellos hombres estaban infestados por una legión de demonios. Los espíritus malignos suplicaron: si nos expulsas, envíanos a la piara de cerdos. Cuando Jesús permitió que entraran en los cerdos, quiso dejarnos una segunda enseñanza muy clara. La destrucción es la consecuencia inevitable de convivir con el pecado. La crianza de cerdos era una actividad prohibida, según las leyes judías, y se convertía en ocasión de pecado para muchos en Israel. Además, era una piara enorme para un pueblo tan pequeño, es decir, no criaban cerdos solamente para su propio consumo, sino para comerciar con otras regiones, llevando a muchos más a desobedecer la ley de Dios. Pero debemos prestar atención a lo que sucedió después. Los cuidadores de los cerdos corrieron a avisar a los verdaderos propietarios de la piara, aquellos que obtenían ganancias de aquel negocio. Cuando supieron lo ocurrido, pidieron que Jesús abandonara la región. Sin duda, quedaron indignados, porque Jesús había acabado con el negocio que sostenía sus intereses. Y aquí encontramos una reflexión muy actual. ¿Cuántas veces las personas prefieren alejar a Jesús de sus vidas para no abandonar aquello que les da ganancias, placer o comodidad, aun sabiendo que viven en pecado? Al escuchar este Evangelio, debemos preguntarnos:
¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿O estamos cultivando algo que nos aleja de Él? Hoy aprendemos cuáles son las consecuencias de alimentar el pecado en nuestra vida. Por eso somos invitados a escuchar la palabra de Dios y permanecer unidos a Jesús, para no dar lugar a la creación de cerdos en nuestro corazón. La consecuencia del pecado es siempre la muerte y la destrucción. Pero Jesús es vida. Solo Jesús tiene palabras de vida eterna. Que el Señor nos conceda la gracia de rechazar todo pecado, permanecer en su presencia y caminar siempre en la luz de su amor. Amén. Cuando Jesús entra, las tinieblas retroceden y la vida renace en el corazón. Has escuchado un mensaje más de Radio Palabra de Deus en Canção, llevando la palabra que transforma, sana y conduce a la vida eterna. Si este mensaje ha tocado tu corazón, suscríbete, deja tu me gusta y compártelo con tus familiares y amigos. Ayúdanos a llevar la palabra de Dios cada vez más lejos.